Somos el grupo 19 de cálculo y nuestro proyecto es la ley de enfriamiento de Newton, donde yo, María José Rojas, Martín Molina y Agustina Araneda formamos parte de la carrera de Ingeniería Civil en Informática. Y yo, Francisca Espinosa, también Joaquín Barrera y Gaspar Lastras somos de la carrera Ingeniería Civil Industrial. Ahora les vamos a presentar nuestro proyecto. ¿Yo? Perdón. En el experimento comprobamos la ley de enfriamiento de Newton. La temperatura bajó de forma exponencial tal como predice la teoría. Los datos mostraron que las tasas de enfriamiento dependen de la diferencia con la temperatura ambiente. Usando modelos exponenciales pudimos describir y predecir cómo el objeto se acerca a la temperatura del entorno. En resumen, la verificación experimental fue un éxito. La metodología usada para la realización del experimento fue medir la temperatura ambiente con las ventanas y puertas cerradas, hervir agua, servirla en la taza y registrar la temperatura inicial con el tiempo igual a 0, dejar la taza reposando durante 90 segundos y medir su temperatura, repetir este proceso durante 25 minutos hasta obtener 20 mediciones, registrar los datos en GeoGebra o en Excel y por último aplicar regresión lineal para evaluar la constante de enfriamiento. Algunas medidas de seguridad pueden ser usar guantes o un paño para manipular el agua caliente o el hervidor y realizar este experimento en una superficie estable. Se obtuvieron entre 17 y 20 mediciones con intervalos de 90 segundos. El análisis mostró una disminución continua y suave en la temperatura. A partir de la siguiente linealización que vamos a dejar acá, se obtuvo que tenemos un ajuste lineal con una pendiente negativa, permitiendo estimar el valor de la constante de enfriamiento del sistema. Se comparó la curva de datos experimentales con el modelo teórico ajustado, evidenciando una alta coherencia entre ambas. La ley de enfriamiento de Newton explica cómo el cuerpo cambia su temperatura con el tiempo cuando está en un ambiente con temperatura constante. En este proyecto se registró experimentalmente el enfriamiento del agua caliente. Se ajustó a un modelo matemático y se aplicó en un concepto de función de límites, derivadas e inversas para analizar el fenómeno. El estudio permitió comprobar teoría y datos experimentales, reforzando la comprensión y el comportamiento del proyecto. Ahora vamos a responder las preguntas que se plantean en el proyecto. La primera es determinar la temperatura a los 5 minutos con el modelo. La temperatura en base al tiempo. La temperatura inicial menos la temperatura ambiente por Euler elevado a la constante, que es 0.0244 por el tiempo más la temperatura ambiente, que nos da 70.03 grados Celsius. Por lo tanto, a los 5 minutos hay una temperatura de 70.3 grados Celsius. Ahora, para determinar el instante en el que la taza tiene la mitad de la temperatura inicial, utilizamos el mismo modelo que mencioné anteriormente, solo que esta vez igualamos la ecuación a 38. Hacemos todos los cálculos pertinentes y la taza alcanza los 38 grados Celsius a los 55.2 minutos. Para la pregunta 6 nos pide determinar la temperatura a los 25 minutos. Utilizamos el mismo modelo que utilizamos anteriormente, pero esta vez reemplazamos T con 25. Realizamos todos los cálculos pertinentes y la temperatura a los 25 minutos, según el modelo, es de 52.25 grados Celsius, que se acerca bastante a la medición a los 25 minutos que realizamos, que fue de 50.8 grados Celsius. Respuesta a la pregunta 7. Este gráfico demuestra cómo baja la temperatura de la taza con el tiempo. Ajustamos los datos usando la ley de enfriamiento de Newton y obtuvimos un modelo que vendría siendo esta función. La curva resulta que se ajusta bien a los puntos del modelo y que confirma que el modelo describe correctamente el enfriamiento. El límite de nuestra función cuando t tiende a infinito nos da 24 más 52 por 0, y en este caso cualquier número elevado a infinito nos da este valor. Obteniendo que el valor de la temperatura terminará igualando la temperatura del ambiente, que es 24 grados Celsius. Bueno, acá en la pregunta 9 nos piden determinar el dominio y el recorrido según el contexto. El dominio es t mayor o igual a 0 y en el recorrido parte la temperatura en 76 grados bajando y acercándose a 24 grados Celsius sin sobrepasarlo. Bueno,
En la pregunta 10 nos pide determinar la inversa de la función, en la cual se despeja la fórmula original y el resto es 24. Luego divides por 52 y despejamos la t y lo multiplicamos por menos 1 partido de la constante. Y eso te da la función inversa. Ya. Bueno, en la pregunta 11 nos piden calcular el tiempo en que la temperatura del agua es el 30% menor a la inicial. La temperatura buscada es 53,2 grados Celsius y según la tabla esto ocurre aproximadamente a los 23,2 minutos. A mí me tocó responder la pregunta 12. Calcule la razón de cambio con la que disminuye la temperatura. La razón de cambio es la derivada, o sea, t en función de 5. Para calcular esta razón, tomé dos temperaturas muy cercanas en ese instante, la de 4.5 y la de 6 minutos. Luego usé la fórmula de tasa promedio, que es cambio en temperatura dividido por cambio de tiempo. Eso me dio aproximadamente 1,33 grados Celsius por minuto, lo que significa que en ese momento la taza estaba enfriándose a tal velocidad. En la pregunta número 13 nos pide determinar el instante en el que la taza tiene la mitad de temperatura de la inicialmente medida, que es en el tiempo cero. Bueno, en la ecuación dejamos t, que es el tiempo, como la incógnita, despejamos t, aplicamos logaritmo natural y nos da que en el minuto 53.66 la temperatura es la mitad de la que se midió en el tiempo cero. Respuesta a la pregunta 14. La línea roja es nuestra función de enfriamiento y los puntos azules son los datos experimentales. La línea verde, que vendría siendo esta, que representa la función inversa y nos permite calcular en qué momento se alcanza la temperatura dada. Esta curva se ve vertical porque invierte los ejes. Respuesta a la pregunta 15. Cuando analizamos la temperatura a largo plazo, vemos el límite de T. Cuando el tiempo va inflando, según la ley de enfriamiento de Newton, la temperatura sigue igual con la temperatura del ambiente. Por eso, finalmente, la tasa llegará a un total de 24 grados Celsius, que muestra la temperatura ambiental. En esta parte lo que nos pide es usar las dos funciones, la función original de t y su inversa. Lo que tenemos que hacer es ocupar ambas combinadas de las formas posibles y en la última nos quedaría así. Lo que se hace primero es aplicar la inversa y después la normal, y esto siempre nos devuelve el mismo número y por eso quedaría así. Ya. El punto 9 es la comparación de la experiencia versus el modelo que obtuvimos. Para construir la tabla, primero tomamos los valores reales de nuestro experimento y los comparamos con los que entrega el modelo matemático. Calculamos la temperatura, la velocidad de enfriamiento a los 5 minutos usando ambos métodos. Y las diferencias fueron mínimas, lo que muestra que nuestro modelo se ajusta muy bien a los datos matemáticos. En el caso de la mitad de la temperatura inicial, el experimento no nos llegó hasta ahí, así que usamos solo la del modelo, que predice que esto ocurre cercano a los 47 minutos. Basándonos en que la temperatura corporal bajó de 30 grados a 25 grados centígrados en 2 horas en un ambiente de 21 grados, aplicamos la ley de enfriamiento para obtener la tasa de pérdida de calor. El cálculo indica que transcurrió 1 hora y 16 minutos desde los 36 grados vitales hasta la medición de las 4:30, donde se le restó esta hora 16, fijando la hora de muerte a las 3:14.